Verso a verso de Primera de Corintios, esta serie que hemos denominado de carnales a espirituales, ¿verdad? Y eso queremos. Yo no sé lo que cada uno quiera, pero yo quiero crecer. Quiero crecer y sé que muchos queremos crecer. Y creo que cada cristiano debería crecer. Creo que esa es una cosa muy importante que nosotros debemos de entender y tenemos que poner como meta como cristianos siempre el crecer, el ir madurando. Entonces creo que es muy importante eso, y esta carta justamente nos va a servir para examinar nuestros corazones, para poder crecer y dejar ciertas prácticas que a nosotros nos impiden crecer. Entonces esta carta nos va a tratar mucho respecto a muchas cosas que nos impiden ser la iglesia o nos impiden ser un cristiano espiritual, ¿ya? Y vamos a ver realmente qué significa ser un cristiano espiritual. Sabes que a veces, muchas veces nosotros pensamos que ser un cristiano espiritual significa, por los conceptos que nosotros tenemos de nuestros, qué sé yo, de algunos antecedentes que hemos visto, de una persona que habla raro o que anda todo el día orando. No es eso, no es esa la persona espiritual. Y nos vamos a ir dando cuenta alrededor de esta carta qué significa una persona realmente espiritual. Y también vamos a ver, y estamos viendo cómo es una vida carnal. Esta iglesia era una iglesia carnal. Pese a todo, Pablo agradece por esta iglesia, por lo que Dios está haciendo allí, y creo que eso es súper importante. O sea, piensa tú, no hay ninguna iglesia que no tenga problemas, ninguna. Si tú piensas, estoy buscando la iglesia perfecta no existe, y si tú no te estás congregando en ninguna, es simplemente por tu corazón endurecido y carnal, ¿ya? Es simplemente eso, no es un tema de la iglesia, es un tema tuyo, es un tema que el Señor, que tú no has querido crecer ni madurar. Creo que toda persona que cree en Cristo debe pertenecer a una iglesia local, someterse a un pastor de una iglesia local, a la enseñanza de la iglesia. Creo que eso es súper importante y es una evidencia de carnalidad en no hacerlo. Partiendo por ahí, ¿ya? Si quiero ser espiritual, debo partir por congregarme en alguna iglesia local. Eso es lo primero. Ahora, Pablo nos ha ido compartiendo también las características o las situaciones que habían en esta iglesia que la hacían muy carnal. Y lo que Pablo trató, el primer problema que Pablo desenmascara y exhorta y anima a los hermanos, no como una manera de desanimarlos, al contrario, la exhortación de Pablo siempre tiene una finalidad de poder exhortar, animar a los hermanos a que las cosas cambien, ¿ya? Y él les ha estado hablando acerca de los problemas de división que hay dentro de la iglesia. Está tocando eso. Pablo fue informado por un grupo de hermanos que había una situación súper compleja en la iglesia, y es que habían levantado de los predicadores favoritos de cada uno, habían levantado murallas y se habían cerrado y no aceptaban a los otros hermanos que tenían otro predicador favorito, ¿ya? Y creo que el punto no era, y esto es súper importante, que cada uno tuviera su predicador favorito. Eso no pasa por ahí, sino que hacer de eso una muralla e impedir la unidad de la iglesia. Creo que eso es súper importante. ¿Y qué hace Pablo? Los enfoca en la persona de Jesucristo, los enfoca en la obra de Jesucristo, en la suficiencia de Jesucristo. Y la semana pasada nosotros vimos que Pablo exhortó entonces a la iglesia de Corinto a permanecer en la unidad y a centrarse en Jesucristo y en su obra. Y compartió tres cosas importantes y básicas. Primero, cómo es que Dios salva al hombre, ¿ya? ¿Y cómo Dios salva al hombre? ¿Cierto? Lo vimos nosotros. El versículo 17 dice Pablo: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que el hombre se salva? Por medio de Jesucristo. Segundo, ¿cuál es el medio? La predicación. La predicación del Evangelio. ¿Y a quiénes Dios usa para esa finalidad?
lo vil y menospreciado del mundo. Es lo que nosotros vimos aquí en los versículos finales del capítulo 1. Entonces ha sido súper interesante ver esto, y Pablo hoy continúa con el punto, llevando a los corintios a recordar el ministerio de Pablo cuando él llegó allí. Vamos a leer entonces los primeros versículos. ¿Te parece? Vaya a buscar su Biblia y vamos a leer los primeros versículos. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, Padre, queremos orar para que esta mañana puedas tocar nuestro corazón, y queremos ser esa buena tierra donde tú puedas dar fruto, tu palabra pueda dar fruto, pueda crecer en nuestra vida y dar fruto. Gracias por esta carta, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el versículo 1 dice que, así que, hermanos, ¿verdad? O sea, está considerando todo lo que viene hacia atrás, por todo lo que yo les he dicho hasta ahora, hermanos, ¿verdad? Como Dios salva por medio de Jesucristo, Dios ha escogido la predicación al medio por el cual salva, por el cual dar a conocer la salvación, el Evangelio, y debido a quienes Dios está usando para tales propósitos, es que yo, cuando fui a vosotros, dice Pablo en el verso 1, cuando fui para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo, el apóstol Pablo, fue a Corinto, ya lo vimos nosotros en Hechos capítulo 18. Allí nosotros vimos cómo Pablo se comportó entre ellos, llegó a la casa de Aquila y Priscila y trabajó allí junto a este hombre, a Aquila, que era del mismo oficio, y se quedó allí en casa de ellos. Y para no ser gravoso, él trabajó con sus propias manos allí y fue dirigido por el Señor. ¿Y qué es lo que hizo él? Cada día de reposo comenzó a enseñar las Escrituras. Lo que siempre Pablo hacía cuando llegaba a algún lugar, buscaba la sinagoga y allí comenzaba a enseñar la palabra de Dios y predicar el Evangelio todos los días de reposo. ¿Ya? Y siendo obediente al Señor, Pablo llegó a Corinto, dirigido por el Señor, dirigido por el Espíritu Santo, a una ciudad en que nosotros ya vimos que aparentemente era una ciudad poco amable para el Evangelio, una ciudad poco probable, o en que humanamente era muy poco probable que hubiera una iglesia o que alguien levantara una iglesia allí, por ser una ciudad llena de inmoralidad, llena de idolatría, llena de pecado. Pero recuerden ustedes que el Señor se le apareció a Pablo, el Señor le habló a Pablo y le dijo: Pablo, quédate aquí porque tengo mucho pueblo acá. Entonces es interesante que lo que nosotros vemos como una limitante para la obra de Dios, Dios no lo ve como limitante. Dios quiere salvar a este mundo pecador. Nunca olvidemos eso, nunca olvidemos eso. Y ¿sabes qué? Pensaba yo en nuestra generación, en la generación actual. Nos quejamos mucho de la generación actual. Nos quejamos mucho de la generación actual. Y hay mucho de qué quejarse de esta generación actual, sin duda. Pero ¿sabes qué? Pensemos por un momento. Dios quiere hacer algo, hermanos. Dios quiere hacer algo con esta generación. Dios quiere... es una generación difícil, es una generación como lo han sido las otras también. Cada generación ha tenido lo suyo, sus propias problemáticas, porque hablamos de generaciones que no conocen a Cristo. Pero no debemos tener cuidado de no confundir nuestro deseo de santidad personal, ¿ya? Con el no querer que este mundo sea salvo, ¿ya?
Eso es súper importante. O sea, ¿qué más santo que Jesús, no? Jesús es santo, fue santo, Él es Dios, pero Él abrió la puerta al pecador. ¿Ya? Él abrió la puerta al pecador. Jesús vino justamente a salvar al mundo que ya estaba condenado. O sea, nunca olvidemos nosotros, familia, que el mundo ya está condenado. O sea, el mundo no necesita ser condenado de nuevo. Ni por nosotros, ni por nadie. Porque ya está condenado. ¿Mm? Por eso es que nos dice Juan 3:17, pues, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3:17. Por eso es que el que no cree, dice, ya ha sido condenado. O sea, la condición del mundo es condenación, está condenado. No necesitamos que lo volvamos a condenar. Ahora, ¿qué necesita el mundo entonces? Bueno, necesitaba un Salvador. ¿Y qué envió Dios entonces? A su Hijo para salvar este mundo. Eso es la buena noticia. Y eso es genial, porque vemos que Pablo fue obediente al Señor. Y vemos que Pablo tenía un pasado religioso súper tremendo, pero él deja de lado todo para ir a esta ciudad inmoral, idólatra, llena de carnalidad, de inmoralidad sexual. Y él es obediente y va al Señor allí y él predica el Evangelio y el Evangelio hace su pega. ¿Le fijas? Que a veces nosotros pensamos, nosotros como cristianos, no nos vamos a ir a las montañas allá ni a separarnos de las personas. No es eso. No es eso. No es lo que Dios quiere. Lo que Dios desea y anhela es que nosotros vayamos a esta generación. Podamos pedir al Señor sabiduría y podamos ir, así como Pablo fue a Corinto, nosotros podamos ir a esta generación, que estamos de acuerdo que es inmoral, que tiene los valores totalmente desviados y todo lo demás, pero este mundo necesita a Jesucristo. ¿Y quién los va a llevar? ¿Quién tiene que llevarlo? Nosotros. Pero a veces fallamos mucho en pensar de que las personas son nuestros enemigos. Muchos cristianos hoy día actúan como tomando enemistad contra las personas. Tenemos como enemigo al presidente, tenemos como enemigo a la justicia, tenemos como enemigo a los políticos, tenemos como enemigo a las chicas de pañuelo verde, tenemos como enemigo a todo el mundo. Nos equivocamos de enemigo, familia. El enemigo es Satanás. Y es Satanás el que mantiene engañada a estas personas. Nunca olvidemos eso. Nunca lo olvidemos. Nunca lo olvidemos. Y sabes que la obra que hizo el Señor aquí en Corinto es tremenda. Es tremenda. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas practicaban pecados de todo tipo. Mira, anda a 1 Corintios 6, versículo 9 al 11. Anda un poquito. 1 Corintios 6, versos 9 al 11. Nos dice lo siguiente. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mira lo que dice el verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué tremendo es eso! ¡Qué tremendo! La iglesia de Corinto es integrada por ex homosexuales, adúlteros, borrachos, idólatras,
y hoy fueron lavados, fueron limpiados, sus vidas fueron transformadas, ¿verdad? ¿Gracias a quién? A Jesucristo y el Evangelio. Simple. Entonces, ¿qué pasa, familia? Que a veces vemos como enemigo a los que no son enemigos. Ese es Satanás el enemigo. Satanás es el enemigo que tiene engañado a este mundo. Pablo fue a Corinto, fue a esa ciudad atestada de inmoralidad, atestada de pecado. ¿Y qué hizo? Anunciar el testimonio de Dios. Eso fue lo que hizo. Versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, ¿a qué fue Pablo a Corinto? ¿A buscarse enemigos? Dijo, no, para anunciar el testimonio de Dios. Para eso Pablo fue a Corinto. Por eso es súper triste cuando veo a cristianos pelear por internet con alguna persona que no conoce al Señor y que está en su volada nomás, po. O sea, sabemos que una persona que no conoce a Cristo va a estar a favor del aborto, va a estar a favor de todo el movimiento gay, va a estar a favor de todas esas cosas porque no conoce a Cristo. ¿Te fijas? Es evidente, es una cosa lógica. Pero no nos equivoquemos, familia. Si queremos llevar esperanza a este mundo, es Cristo el que es la esperanza para este mundo, ¿no? No pierdas tus energías en debatir con estas personas, porque el debate no va a cambiar sus vidas. Se va a polarizar muchísimo más. Ora por estas personas. Oremos por esta generación. Oremos por este mundo. Llevémosle a Cristo lo que Pablo llevó a Corinto, el testimonio de Dios. Entonces, como punto 1, Pablo llegó a Corinto y no fue a anunciar el Evangelio, fue a anunciar el testimonio de Dios. Y eso es súper importante. Ahora, cuando Pablo llega a Corinto, él hace 3 cosas al predicar el Evangelio. Primero, anuncia el testimonio de Dios, no con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Ya? Eso es lo primero. Y creo que esto es súper importante de entender. Cuando Pablo llega a Corinto, pese a ser una ciudad inmoral y con mucha vida cultural, con la influencia de pensadores, de filósofos y todo el tema, muy centrado en el cuerpo, en su cuidado, simplemente Pablo fue con la sencillez del Evangelio. Eso fue lo que Pablo, de esa manera va. Pablo no usó de excelencia de palabras. Es decir, no se preocupó de usar oratoria confusa, oratoria rebuscada. Y Pablo aclara y les recuerda a esa iglesia de Corinto que lo que él les compartió fue el Evangelio simple y sencillo. O sea, Pablo les recuerda a estos hermanos, hey, ustedes parece que se están yendo por el tema de la oratoria y todo, pero recuerden, Corintios, yo cómo fui a ustedes. ¿Cómo les presenté el Evangelio, Corintios? ¿Cómo? De una manera sencilla. No con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Sabes qué? Una de las cosas que me encanta de nuestra congregación, de nuestra iglesia, es que nuestros pastores no son teólogos, pero nos comparten las verdades de Dios verso a verso de una manera tan profunda, pero a la vez de una manera tan simple y sencilla. Esa es nuestra visión. Hacer de las Escrituras algo simple y sencillo de entender, porque es así. Y Pablo va a Corinto con esa sencillez, no con excelencia de palabras o de sabiduría, presentando a Cristo crucificado. Y ¿sabes qué? Es súper interesante este punto, porque si estudias la vida de Pablo, te vas a dar cuenta que Pablo era un hombre muy inteligente y un hombre muy sabio.
carnalmente, podríamos decirlo, ¿no? Antes de conocer al Señor, él era un hombre, era un hombre estudioso, un hombre de letras, un hombre religioso, un hombre celoso de la ley, fariseo. Él fue criado a los pies de un gran maestro que se llamaba Gamaliel. Y Pablo se dice que fue el mejor alumno de Gamaliel. O sea, Pablo tenía una sabiduría carnal, humanamente, enorme, enorme. Pero él no era salvo. Ese es el punto. O sea, el Señor vino a su vida, se reveló a su vida. Le mostró que estaba en una dirección equivocada. Y el Señor se presentó a su vida, tocó su corazón y el Señor lo llamó para ir y compartir el mensaje más simple y más sencillo, pero el mensaje poderoso del Evangelio de Jesucristo. Salvación por medio de Jesús y la cruz. Tomó Pablo con tanto conocimiento, estuvo 3 años en el desierto de Arabia, donde el Señor lo tuvo que tratar, donde el Señor ahí quitó toda la carnalidad de Pablo, todo lo que él había aprendido hasta ese momento, y lo centró en simplemente la sencillez del Evangelio, y lo escoge para llevar el Evangelio a los gentiles. Imagínate, un judío con todas sus tradiciones, con el celo vivo, Dios lo escoge para llevar el simple y sencillo mensaje de Jesucristo a este tipo de gente como los corintios. Así trabaja Dios. Así hace las cosas Dios. No tienen lógica para nosotros. Nosotros hubiésemos escogido un gentil para llevar al evangelio a otro gentil. Dios escogió un hombre como Pablo para llevar un evangelio simple. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 8. Dice, aunque yo tengo, dice Pablo, también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de David, de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, fíjate bien, irreprensible, pero no era salvo. Pero cuántas cosas eran para mí, dice el Filipenses 3:7. Ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cómo consideró Pablo su pasado? Aunque era muy brillante. ¿Cómo lo considera? Como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Por la sencillez de Cristo. Por la sencillez del Evangelio. Todo lo demás, pérdida. Verso 8 de Filipenses 3 dice, y ciertamente que aún estimo, o sea, no solo algo pasado, todavía, dice Pablo, todas las cosas como pérdida. ¿Para qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. O sea, Pablo dice, no solamente las cosas que yo hice en el pasado, todo mi pasado glorioso, eso con tanto sabiduría, lo he estimado como pérdida por el amor de Cristo, sino que actualmente también lo mismo, todavía las cosas las estimo como pérdida. ¿Por qué? Para llegar a conocer a Cristo Jesús, mi Señor, completamente. Por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es increíble que muchas veces nosotros queremos retener la basura y desechar a Cristo. Lo que Pablo tenía por basura es lo que muchas veces nosotros tenemos como lo principal. Qué fuerte eso, qué heavy. Muchas veces lo que Pablo tenía por basura, nosotros lo tenemos como algo tan valioso. Pero Pablo
lo tiene por basura, porque para él lo más valioso era su relación con Cristo. ¿Sabes qué, familia? La vida religiosa, como la de Pablo, por ejemplo, la educación, como la de Pablo, la filosofía, como la de Pablo, como la que tenía Pablo, no puede hacer lo que Jesús hizo y lo que Jesús hace. Pablo no fue transformado cuando era religioso. Pablo no fue transformado por su conocimiento o sabiduría que tenía. Pablo fue transformado por Jesucristo y este crucificado. Y el Señor le reveló este evangelio a Pablo. Cristo se reveló a Pablo y Pablo anunció ese evangelio. Como dice Gálatas 1, 11 al 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, ¿no? Entonces, qué importante, familia, es esto. O sea, Pablo nos dice, acá les dice a los corintios, yo no fui a anunciar el evangelio con una oratoria muy compleja, ni con palabras muy floreadas, y no fui simplemente no fui con excelencia de palabras sobre sabiduría. ¿Y qué se propuso entonces? ¿Cómo fue? Bueno, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¡Qué tremendo! O sea, Pablo a propósito, él propuso en el corazón llegar a estas personas y dejar de lado la oratoria compleja y llevarles el evangelio de Cristo. Pese a Pablo ser un hombre sumamente educado, con mucha oratoria, tremendamente importante lo que Pablo nos comparte acá. La predicación de Pablo era súper simple y súper sencilla, pero poderosa. ¿Por qué? Porque predicaba el evangelio. Y ¿sabes qué? Esto es súper importante, familia. El poder del evangelio está en el evangelio mismo. Nunca olvidemos eso. No en nuestra oratoria. Nunca lo olvidemos. El poder del evangelio está en el evangelio mismo. Jesucristo y este crucificado. Ahí está el poder para salvar, como cantábamos hace un ratito. Ahí está el poder para salvar. El evangelio es la salvación para quienes creen. Y es algo que no se puede lograr por medio de ninguna filosofía ni sabiduría de hombre. Dice, por eso que Pablo con tanta pasión en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, tanto judíos como griegos, gentiles o judíos. Se salvan ambos de la misma forma. El evangelio es el poder. El poder no está en la oratoria. El poder no está en la persona que predica el evangelio. Ya lo vimos la semana pasada. ¿A quién usa el Señor para ese propósito? A los menos probables. A los que menos calificamos. A los que menos calificamos. Porque el poder está en el evangelio. No ni en la persona que lo dice, ni en las palabras de la persona. No, está en el evangelio mismo. Y eso nunca se nos tiene que olvidar. Las personas no son transformadas por sabiduría humana, porque no, la sabiduría humana no salva a las personas. La filosofía no ha dado salvación al hombre, ni le dará salvación al hombre, no le traerá salvación al hombre, ni transformación. La sencillez del mensaje de Jesucristo crucificado muriendo por nosotros es lo que salvará al hombre. Y lo salva. Y Pablo aquí entonces señala que guardó
se guardó de usar palabras persuasivas y adornadas. Él se guardó de eso. ¿Y cómo estuvo? Contrario a eso, ¿cómo estuvo delante de los corintios? Dice, con temor y temblor. Interesante. Interesante. Para mí, ¿sabe? Esto es muy clave. Dice, verso 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor. O sea, imagínate, ¿cómo nosotros vemos a estos pseudos apóstoles hoy día? ¿Cómo están entre la gente? Yo soy el apóstol. Yo soy el líder. Yo soy. ¿Y cómo estuvo Pablo en Corinto? Con mucho temor y temblor. ¿Y sabes qué significa eso? El estar con temor y temblor es una señal de debilidad personal y a la vez de una total dependencia del Señor. O sea, Pablo se despojó de su carne totalmente y estuvo con mucha debilidad. Pablo no estuvo entre los corintios con la seguridad en sí mismo o en sus capacidades. Hoy día tú escuchas los mensajes en muchas congregaciones y es como, vamos que puedes, vamos que tú puedes, tú tienes las capacidades, Dios te ha dado las capacidades. No. Mira la vida de Pablo, por favor, el apóstol de Jesucristo, el hombre más usado en el Nuevo Testamento, el que nos entregó más cartas. El hombre que Dios usó para llevar el Evangelio a partes y a lugares que no insospechados. Llegó hasta Roma, hasta España. Estuvo entre los corintios con temor y con temblor. Porque se despojó de toda su carnalidad para entregar el Evangelio. Sencillo. Para darle la gloria. Y Pablo tenía muy claro que el poder estaba en el Evangelio mismo. ¿Sabes qué, familia? Mira, necesitamos entender esto. Lo necesitamos entender, es clave. En estos tiempos aún más. Necesitamos depender del poder del Espíritu Santo, no de nuestras capacidades personales. Pablo se despojó de sus capacidades personales, siendo un hombre educado, de pasado religioso. Pablo entendió que no eran sus capacidades, sino el Evangelio mismo el poderoso. Y que el Evangelio simplemente es Cristo muriendo en la cruz por nuestros pecados. Y en eso hay poder para salvar. Cualquier persona que crea eso es salva. Y ahí está el poder, en el Evangelio, no en la persona que lo entrega, ni en las palabras de la persona que lo entrega. Y ¿sabes qué? Tenemos que guardarnos de esto, familia, porque muchas veces también tendemos a cambiar el mensaje. No, el mensaje no cambia. ¿Cambian los métodos? Pues sí, cambian. Yo recuerdo que cuando llegué a la capilla se usaban los conciertos de bandas de rock. Entre ellas estaba nuestra banda, mi banda, Criven, ¿no? Y esos son muchos. Todavía hay gente que me para y me dice, yo me convertí en uno de los conciertos de ustedes. Usamos rock, ¿cierto? Y nos parábamos en alguna población o en algún lugar con los equipos y todo. Y el Señor usaba esa metodología. ¿Pero qué predicábamos? El Evangelio. El Evangelio. Eso no cambiaba. El método, bueno, hacíamos la música, el rock. Atraíamos los chicos cuando estaba de moda el rock. Y por eso llegaban. Pero sabíamos nosotros que ese no era el medio de salvación. El medio de salvación es el mensaje de Cristo. ¿Te fijas? Entonces tenemos que permanecer abiertos, familia, al método. Hoy día vemos, por ejemplo, los Whosoevers que llegan a las tribus por medio de, hacen como espectáculos de skateboard, o de bicicleta, o de acrobacias, qué sé yo, y luego paran
Y lo que no cambia, el Evangelio. Se entrega el Evangelio y muchos vienen a Cristo. Pero el mensaje no cambia. El mensaje no cambia. Y ¿sabes qué? Es triste ver que muchas veces se intenta adornar los mensajes y mucha gente y muchas veces se adaptan modas y se practican en una iglesia sin saber que finalmente se están desviando completamente de lo central. ¿Mm? Ahora, parece básico, pero si como cristianos quieres pasar de carnal a espiritual, si queremos pasar de carnal a espirituales, debemos por comenzar a hacer lo de Pablo, despojarnos de nosotros mismos, despojarnos de nuestra propia seguridad y llevar mi vida a los pies de Cristo. Jesús debe ser suficiente para ti. Mientras Jesús no sea suficiente para ti, no podrás llevar el mensaje de Jesús a otros, ¿no? Jesús y Jesús crucificado es suficiente. ¿Y es suficiente para ti? Te pregunto. ¿Ha sido suficiente para ti? ¿O todavía andas buscando ciertas cosas por ahí? Parece muy básico, ¿verdad? Pero mira a Pablo. Se despojó. Se despojó de toda su seguridad y estuvo entre los corintios con mucho temor y temblor. Tremendo. Dependiendo del Espíritu Santo, llevando la sencillez de Cristo y este crucificado. Eso fue lo único que Pablo se propuso cuando fue a Corinto. Les voy a llevar a Jesucristo y les voy a llevar a Jesucristo crucificado. Porque entendió Pablo y entendía que ahí estaba el poder para salvación. Esto voy a hacer. Esto lo voy a llevar a Corinto. Él iba preparado para eso. ¿Sí? Porque él sabía que ahí estaba el poder para salvación. Este mundo, como hoy día lo vemos, con todo lo que hay, necesita el mismo Jesucristo. No otro. No uno rebuscado. Necesita ser este mundo confrontado con la cruz de Cristo. Necesita el mundo conocer el mismo mensaje a través de la misma forma, porque la forma no ha cambiado. Tú no eres salvo porque perteneces a una iglesia. Va a haber mucha gente que perteneció a la iglesia que va a estar en el infierno. Muchas. Tú eres salvo al venir a Cristo, a sus pies, y reconocer que Jesucristo crucificado pagó por tus pecados y que eso es suficiente, que no necesitas ningún otro mediador. Ninguno. Solo Jesucristo. Y Pablo llevó ese mensaje. No con sabiduría y excelencia de palabra, solamente se propuso no saber nada, excepto Cristo muriendo en la cruz. Y todo su mensaje giró en torno a Cristo, estando con mucho temor y temblor. Ahora, mira lo que dice el verso 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Ya? Fíjate, ni mi palabra, ni mi predicación. Fíjate que hay algo importante también, familia, que tenemos que entender. Tenemos que diferenciar lo que es la enseñanza de la palabra de Dios y la predicación. Es importante porque muchas congregaciones se confunden con estos dos términos. La predicación no es para la iglesia.
La predicación es para la gente que no conoce a Cristo. ¿Ya? La predicación es proclamar a Cristo crucificado a la gente que no conoce a Cristo. La enseñanza de la palabra de Dios, como lo estamos haciendo nosotros hoy, es para la iglesia. ¿Cuál es el problema que hay muchas veces en la iglesia de hoy? Que hay predicación dentro de la iglesia, pero no hay enseñanza. O sea, se trata a los cristianos como si no conocieran a Cristo. Por eso no hay madurez. ¿Te fijas? Por eso hay falsas doctrinas y son tan fácilmente engañados. La predicación se diferencia de la enseñanza de la palabra, que la predicación es hacia la gente que no conoce a Cristo, y la enseñanza de la palabra es para la iglesia, para sentar bases, para crecer, para madurar, como Pablo lo está haciendo ahora con la iglesia de Corinto. Pero antes, cuando él llega recién, él llega a predicar a Cristo. Ahora, Pablo dice algo importante: ninguna de las dos cosas, ni la palabra de enseñanza, ni la predicación, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, ninguna de las dos cosas Pablo las hace en la carne. Las dos cosas, para las dos cosas Pablo depende del Espíritu Santo. Porque los corintios estaban confundiendo las cosas. Estaban confundiendo la elocuencia y oratoria con una mayor espiritualidad. Ahí estaba el problema. Pero para predicar el Evangelio de Cristo, simplemente Pablo usó la sencillez, la simpleza de Cristo crucificado. Y para enseñar a la iglesia usó de la misma simpleza, la misma sencillez. Ahora, Pablo dice que él predicó y enseñó a Cristo con el poder, con demostración del Espíritu Santo y con poder. ¿Qué significa eso? Que obviamente él dependía del poder del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? ¿Por qué el Señor usó a Pablo? Porque se despojó de sus propias capacidades. Porque se despojó de sus propias... Lo que leíamos en Filipenses 3, ¿no? Todas las cosas él las estimó como pérdidas por amor de Cristo. Por eso pudo depender del Espíritu Santo. Y familia, esto es súper importante. Va a venir el poder del Espíritu Santo en nuestra vida cuando te despojes de ti mismo. Cuando nosotros nos vaciemos, cuando nos despojemos de nuestra carne, de nuestras propias capacidades, y nos rindamos al señorío de Jesucristo en nuestra vida. ¿Por qué Dios no puede usarte con poder y con su poder? Porque muchas veces intentamos meter de nuestra propia cosecha, nuestras propias capacidades. Pablo dijo, no, yo voy a ir con temor y temblor. Mis capacidades no son suficientes. Es más, ni siquiera las voy a usar. Voy a depender del Señor. Porque Pablo no fue transformado por su conocimiento o por su sabiduría. Fue transformado por Jesucristo. Segunda de Corintios 3:7 dice, porque tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? Jesucristo, la salvación, en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces Pablo dice que cuando él estuvo en Corinto, contrario a usar oratoria y palabras raras y todo, fue con Cristo crucificado, pero demostrado en poder, habiendo transformado su propia vida, despojándose de sus propias capacidades y dejando que el Espíritu Santo lo use. El poder es de Dios y se demuestra por medio del Evangelio, por medio de Jesús salvando con su poder a muchos, no nosotros. Nosotros no salvamos a nadie, literalmente, no salvamos a nadie. El poder del Evangelio salva.
Y Dios va a usar a los menos probables para ese propósito. Pablo tuvo que humillarse, quedó ciego cuando se convirtió al Señor. En ese momento, ¿se acuerdan? Igual fue heavy. Tuvo que quedar ciego, no ver, una persona que era tan orgullosa, tan potente, ¿no? Con tanta pasión, tuvo que verse ciega. Y el Señor le dijo, se te va a decir lo que tienes que hacer de aquí en adelante, Pablo. Y Pablo se despojó. Ahora, ¿por qué? ¿Y cuál era el objetivo? ¿Y cuál era la finalidad de Pablo al ir como fue a Corinto? Versículo 5. Mira qué importante. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, familia. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo fue con temor y temblor. Pablo fue con la sencillez del Evangelio de Cristo y Cristo crucificado, para que justamente no pasara lo que está pasando en la iglesia de Corinto. Para que no pasara lo que está ocurriendo con las divisiones en la iglesia de Corinto. Para evitar que pasaran este tipo de cosas. ¿Sabes qué? Es sorprendente ver los tristes intentos de la iglesia de despojarse de la sencillez de Cristo y su palabra y reemplazarla y abrirse a la sabiduría de los hombres. Es sorprendentemente triste. Yo nunca dejo de sorprenderme. Pablo dice, yo fui con Cristo crucificado, con ese mensaje, con demostración en el Espíritu de lo que Dios hace con el Evangelio. No con palabras de humana sabiduría, ni con excelencia de palabras, ni oratoria, para que justamente la fe de ustedes, corintios, esté fundada en el poder de Dios nomás. En lo que Él hizo. Pero es sorprendentemente triste ver los intentos de la iglesia en tratar de despojarse de lo sencillo, de lo simple, de Cristo y la cruz, en despojarse del simple estudio de las Escrituras para abrirse a la sabiduría de los hombres. Es tremendo. Es triste decirlo, familia, pero muchos cristianos hoy y muchas iglesias hoy saben más de psicología y de humanismo que de la palabra de Dios. Muchos cristianos y muchas iglesias hoy le dan más credibilidad y crédito a un profesional o a una disciplina antes que a Jesús y su obra completa en la cruz. ¿Qué necesita un corazón que tiene traumas desde pequeño? ¿Qué necesita un corazón y un niño que ha sido abusado desde niño, desde pequeño? ¿Qué necesita una persona con el corazón roto? ¿Qué necesita alguien que ha sufrido abuso toda su vida? ¿Sabe lo que necesita? El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo va a transformar su vida. Va a quitar todos sus dolores. Va a sanar sus heridas. Le va a traer a vida eterna y le va a devolver un propósito a su vida, que es ser como Cristo. Lo que no logra ni la psicología, ni el humanismo, ni la filosofía, ni ninguna de las ramas del mundo, el Evangelio lo logra. Pero me entristece ver que la iglesia sabe más de psicología que de la palabra de Dios. Es súper bueno, y con esto vamos a ir terminando, familia, es súper bueno que te preguntes sobre quién estás fundando tu vida. ¿Sobre Cristo y Cristo crucificado? ¿O la estás fundando en filosofías, psicología,
sabiduría humana. ¿Recuerdas Mateo capítulo 7, versos 24 al 27? Bueno, Mateo del capítulo 5 al 7 nos enseña y nos habla del sermón del monte, ¿se acuerdan? Allí Jesús habla de las bienaventuranzas, habla de que somos la luz y la sal, habla del amor a los enemigos, habla de cómo orar, de cómo ayunar, distinto a los religiosos. Nos habla nos lleva a pensar de que el adulterio y todo el pecado está dentro del corazón, no fuera. Y él termina el sermón del monte en Mateo 7:24 diciendo lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras, dijo Jesús, y no las hace, o sea, no las practica, no las cree, no las toma, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué pasó? Vino lo mismo. Lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y grande fue su ruina. Familia, hay cosas que van a venir transversalmente a toda persona, cristianos o no cristianos. Eso de que los cristianos no se enferman o los cristianos no le tienen problemas, eso es una mentira enorme. A través de esta enseñanza vemos. O sea, los vientos, las lluvias, los ríos soplaron fuerte contra las dos casas, contra los dos tipos de personas. La pandemia golpea a cristianos y no cristianos, ¿o no? Muchos cristianos han partido a la presencia del Señor por el virus. Muchos cristianos han estado intubados por el virus. Así como muchos que no son cristianos también. O sea, hay cosas que nos golpean a todos. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde yo estoy fundando mi vida? Pablo interesaba una cosa, que la iglesia de Corinto no funde su fe en sabiduría humana, en hombres, en pensamientos humanos, sino que esté fundado sobre la roca que es Cristo, sobre Cristo, su cruz, su obra en la cruz y su palabra. Familia, la sabiduría de este mundo no ha llevado y no llevará nunca al hombre a tener una relación con Dios y a buscarle. Eso debemos entenderlo. Nunca la sabiduría de este mundo ha llevado ni llevará a una persona a una relación con Dios. Solamente los que hemos recibido la gracia de Dios, entendiendo lo que Cristo hizo en la cruz, somos los que podemos experimentar esa enorme bendición de ser hijos de Dios. Y esto no pasó porque nosotros seamos más sabios que otros, sino por una revelación de Jesús a nuestra vida. Entonces, familia, para terminar, queremos que muchos conozcan a Cristo y vengan a Jesucristo. Debemos entender primero que el Evangelio es el poderoso. Nosotros no tenemos las capacidades. Estar claro cuáles son nuestras propias limitaciones. Proponernos siempre centrar todo en Jesucristo y su obra en la cruz. Cuando prediquemos, no cambiemos el mensaje. El mensaje es súper claro. Pero no lo hagamos con palabras persuasivas, ¿no? Ni pongamos música triste de fondo. No. Confiamos en el poder del Espíritu Santo. Y dependamos del Espíritu Santo. Lo que Él quiere ser. Finalmente, familia,
¿Dónde está fundamentada tu fe? ¿En quién? ¿En qué? ¿En qué? La diferencia entre el carnal y el espiritual es que el carnal funda su fe como lo estaban haciendo muchos de los corintios, en personas. En sabiduría humana. Pero si quiero ser espiritual, debo fundamentar nuestra fe. Y mi fe en este libro, en su palabra, la palabra de Dios. Solo así, cuando vengan los ríos y las tormentas y los vientos que van a venir a mi vida, voy a permanecer firme. Y eso es lo que Pablo desea a esta iglesia, que esta iglesia fundamente su fe sobre Cristo y su palabra, ¿verdad? Así que si quiero dejar de ser carnal y ser espiritual, yo les animo a que pongas tu vida y la fundamentes en Jesucristo y Jesucristo crucificado. Ese es el mensaje que este mundo necesita, familia. Jesucristo y este crucificado. La sencillez, la simpleza del Evangelio. Y nunca olvidemos que el poder de salvación está en el Evangelio mismo. Y no ni en el orador, ni en el que lo da, sino en el Evangelio mismo. Él tiene el poder, el Evangelio mismo es el poder para salvar al pecador más grande de este mundo. Aún al pecador más grande de este mundo, de los cuales somos los primeros. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor, de habernos salvado un día, Señor. Gracias porque entendemos que Cristo crucificado es suficiente. Y este mundo lo que necesita es oír el mensaje de Cristo y este crucificado. Es lo que va a transformar la vida de nuestros amigos, familiares, vecinos, que no te conocen, Señor. Pablo